Hola, aquí estamos nuevamente en su programa Impactando Multitudes con nuestros grandes amigos Andrés y Marta Pérez. Les decía al principio de que ellos tienen un gran testimonio porque tuvieron que hacer un cambio importante en sus vidas. Pero antes de meternos y navegar en eso, que Susi les va a hacer una pregunta a ellos, quisiera recordarle una vez más que tienen que suscribirse a este canal. Si les gusta lo que están escuchando, compártanlo. Sabemos que hay muchas parejas, muchos matrimonios que van a querer escuchar otros testimonios, suscribirse al canal para seguir recibiendo quincenalmente cada una de estas ediciones. Así que, mi amor, ¿tenías una pregunta que hacer? Sí, o sea, antes de eso quería comentarles, son una relación, un matrimonio que admiramos mucho y que realmente para mí fue muy especial porque hace casi 20 años que nos vinimos para este país. Una de las personas que estaba aquí ya instaladas eran ellos y Marta fue una de las personas que fue de gran apoyo para mí. Quiero que quede aquí y bueno, de pronto hasta se me quebranta la voz porque eran momentos difíciles en que estamos en un país nuevo. Yo creo que a muchos de ustedes les está pasando o les ha pasado que llegamos aquí a un país nuevo donde no teníamos familia, donde no teníamos el apoyo emocional sobre todo para poder iniciar. Estábamos solos y ellos ya tenían un poco de ventaja un tiempo antes. Y ella se dedicó conmigo a buscarle colegio a mis hijos, estuvo apoyándome emocionalmente, me ayudó en muchas cosas, me daba recetas y me invitaba a comer a su casa. Pues compartíamos mucho, de verdad que eso siempre quedó grabado en mi corazón. Pero sobre todo, pues admirable que siempre le veíamos a ella y a él una sonrisa en sus labios. Sabemos, y ahorita lo vamos a oír, que pasaron situaciones muy difíciles, venirse a un país donde ambos antes eran pues son profesionales y en nuestro país tenían una situación económica muy buena. Eh, Compartimos el negocio porque así fue como nos conocimos en un multinivel muy reconocido, no voy a dar nombres para no dar detalles, pero ahí fue donde nos conocimos, empezamos un network juntos y aprendimos juntos muchas cosas de ese negocio. Pero lo que más quedó ahí y el resultado más, digamos, provechoso de todo eso fue nuestra amistad, nuestra relación. Sí. Pero ante eso yo quisiera decirles pues que podemos aprender mucho de ellos y esta situación que ellos vivieron, ese cambio que vivieron, o sea, para mí fue muy difícil, pero como esposo, Álvaro tuvo su trabajo, vino y empezó su trabajo, tenía la seguridad financiera. Pero en el caso de ellos eran independientes porque ambos médicos, ellos se desempeñaban como médicos allá en nuestro país, en nuestra ciudad, y aquí empezaron de cero. Quiero que ustedes compartan con nuestra audiencia cómo fue ese empalme. Los niños llegaron chiquitos, nuestras situaciones, como Álvaro lo dijo, eran muy parecidas. Yo vine con 2 hijos, ellos vinieron con 2 hijos y voilà, llegamos aquí, quedamos embarazadas enseguida. Eso fue una cosa impresionante. Yo no sé qué nos echaron ni qué nos pusieron, pero las dos a los 6 meses. ¿Cuánto sí? No, yo quedé enseguida. Enseguida que ella llegó aquí, quedó embarazada. Y yo a los 6 meses ya estaba embarazada. Es el agua de la Florida. El agua de la Florida causó algo en nosotros. Pero bueno, fíjate que son las bendiciones de Dios. Eso nos dio Dios para que pasáramos, tuviéramos la bendición que tenemos hoy un día de tener nuestros hijos menores de 17 y 18 años. Así que, ¿qué pasó en ese cambio, Andrés y Marta? Bueno, todo lo que sucedió y con nuestra venida hacia acá es un testimonio de vida. Realmente, como estabas diciendo, teníamos una vida muy buena allá en Colombia por nuestros trabajos, trabajamos muy duro, pero podíamos darnos ciertos lujos y de repente, por ciertas circunstancias políticas del país, tocó tomar la decisión de toda la familia entera venirnos a los Estados Unidos. Y aquí no es fácil, tenemos que comenzar como médicos de cero. Así que, pero también vimos la mano de Dios y la bendición. Así que Andrés comenzó a poder estudiar, comenzar de cero la carrera, después de haber estudiado ser médico y ortopedista, traumatólogo, comenzar a hacer algo de nuevo. Gracias a Dios que estuvo esa oportunidad, porque a veces no es fácil. Y yo quedé embarazada apenas llegué. Y bueno, ahí fuimos caminando, la situación económica, bueno, también darle gracias a Dios, porque a pesar de que pues no teníamos ya el poco ahorro que teníamos,
hubo que invertirlo en la universidad, en los estudios, pero tuvimos el apoyo de nuestra familia, de nuestros padres, y eso fue una cosa muy importante. Los amigos, porque ya teníamos otras personas más allegadas que ya conocíamos, y entonces eso nos dio un poco de fortaleza, pero yo creo que también lo que decíamos ahorita, hablábamos con Álvaro, pienso que también yo admiro mucho a Andrés en ese sentido, porque él puso toda su fuerza, su perseverancia, o sea, él nunca se amilanó, él nunca, no, hasta estuvimos, porque yo le acompañé, pero él comenzó vendiendo periódicos y estudiando en la universidad, hasta que llegó un día en que ya no aguantaba, porque medicina es muy complicado, entonces el tiempo estudiando hasta la madrugada, yendo de temprano a repartir el periódico, su fuerza sí, ¿no? Y comenzó a dormirse para manejar, entonces mis papás dijeron, no, olvídate, no puedes seguir así, y con bebé, imagínate, más complicado. Pero sí, de verdad que yo le doy gracias a Dios primero y a él también, por tener ese espíritu, y pienso que todos en el fondo podemos hacerlo. Claro. Todos podemos poner de nuestra parte, es un sacrificio, es un tiempo que en esa época pues, nunca tampoco nos sentimos mal, sabíamos que teníamos que hacer algo para poder marcar la diferencia y para poder tener un futuro para nuestros hijos. Sabíamos, no era fácil, pero creo que te dejo para que también... Yo pienso que la clave de una persona que quiera emprender algo diferente en la vida tiene que tomar una decisión, y una decisión tiene que llevarla hasta el final. Aprendimos a depender de Dios, que fue una de las cosas que más nos marcó al llegar a Estados Unidos, y dejar que Él nos guiara, pero también aprendimos, yo entendí que si había alguien que tenía que luchar por un resultado, ese tenía que ser yo. Mucho más cuando Marta queda embarazada, cuando los niños están en edad de preescolar o ni siquiera todavía para entrar al colegio, pero llegamos con una niña de 5, una niña de 2 y ella queda embarazada. Entonces es un momento difícil, y obviamente sí, especialistas allá, pero aquí no es nada, y aquí soy súper, ¿cómo se dice? Que cualquier trabajo que vaya a hacer no califico porque tengo más de la necesidad para el trabajo. Entonces, a pesar de eso, fuiste periodista, como dijo ahorita Marta, ¿no? Periodista a las 5 de la mañana repartiendo periódicos. Sí, wow. Tirando periódicos en la madrugada. Ese fue el único trabajo que conseguí para poder hacer el horario que me quedaba, porque comencé a estudiar. Yo aterricé en los Estados Unidos al final de semana siguiente, después de estar trabajando en Barranquilla y operar en mis últimas 2 semanas todos los pacientes que me faltaban de cirugía. Yo tuve 2 semanas de tremenda cantidad de trabajo, porque me iban mis pacientes que querían hacerse una cirugía final, y los tuve hasta el viernes. Yo terminé la cirugía el viernes, el sábado volé, y el lunes a las 8 de la mañana estaba en la universidad comenzando nuevamente a estudiar medicina en los Estados Unidos. Y estudiar medicina aquí o en cualquier parte del mundo es el tiempo completo, no tienes tiempo para más nada. Entonces cualquier trabajo que conseguía tenía que ser como ese, repartir periódicos, comenzar a las 2 de la mañana y terminar a las 5, 6 de la mañana, de entregar los periódicos para salir para la universidad. Clase fresco como si nada hubiera pasado. Wow. Y una cosa curiosa que me acuerdo, me marcó mucho, es que volver a la universidad después de estar 10 años de especialista, de haber hecho una super especialidad, de haber ejercido, ponerme otra vez el morral en los hombros y llegar a la universidad como cualquier estudiante al que le podía llevar 10, 15 o 20 años más de edad, en donde ellos, los que están estudiando en donde yo estaba, son muy buenos, no son buenos, son muy buenos, son estudiantes que para calificar y estar en ese nivel han pasado por muchos filtros, entonces son supremamente buenos. Tan buenos era que yo estaba en una clase bioquímica, en donde la profesora enseñaba algo que cuando yo estuve en la universidad tomaba 1 hora entenderlo y estudiarlo. En 5 minutos ya toda la gente a mi alrededor se lo sabía, y yo me sentía, wow, ¿qué pasa aquí? Y entonces sí, fue difícil. Pero curiosamente, y a mí me gusta usar esto como ejemplo para mis hijos, que ahora están en college, y es que a pesar de llegar con un idioma, manejar un idioma diferente en una edad de adulto mayor al resto, con un propósito y un deseo de salir adelante,
pude mantener un nivel académico muy alto al punto que fui parte de la lista del DIN de la escuela, en donde me ayudó económicamente, como decía Marta, porque el DIN me comenzó a pagar una beca que nos ayudó a estudiar por el nivel académico que pude mantener, y después de conseguirlo me proponía que lo tenía que mantener porque era un ingreso que tenía para mis costos. Eso fue bastante. Y le digo a todo el mundo, porque cuando yo llegué aquí, yo tuve compañeros ortopedas en Colombia, me llamaban y decían, oye, ¿cómo hago para irme a Estados Unidos? Quiero hacer lo que tú haces. ¿Lo puedo hacer? Y yo, claro, cualquiera lo puede hacer, pero tienen que saber que no es volar como cuando tú venías de vacaciones acá, en donde ibas por los malls, por los shopping, los parques, a pasar delicioso. No, cuando tú vives, el tiempo cambia, la vida, vivir es diferente a la vida que tú vienes de vacaciones. Y mucho más en la situación que nosotros estábamos, entonces nos pusimos la meta. Y no fue corto, fueron 6 años que tuve que hacer eso. Cuando yo lo veo ahorita, 6 años se ve fácil, miro para atrás y oye, esos 6 años nomás, llevamos 20 en los Estados Unidos, o sea, ha sido a veces el 25% o 20% de lo que he vivido aquí en Estados Unidos. Pero durante esos 6 años se veían eternos. Pero cada día que pasaba le daba gracias a Dios, como te digo, aprendí a depender de Él y le decía, un día menos que me falta, un día menos que me falta hasta que llegó el día. Cuando llegó el día, pude traer todo mi background, todo lo que yo tenía al frente de mí y decir, sí, soy médico colombiano, tengo mi título de especialista en Colombia, y eso dio una validez muy importante cuando me paré al frente a comenzar a trabajar. Pero hasta que no llegó ese día, todo lo que traía no valía nada. Era solamente el deseo de seguir adelante, y eso fue la lucha que tuvimos durante esos 6 años. Sí. Tremendo. Ustedes dijeron algo clave, y es que Dios ha sido bueno en sus vidas. Y nos hemos dado cuenta que Dios ha sido siempre el eje central en su familia, en su matrimonio. Hay un dicho que dice, bueno, a Dios rogando, pero con el mazo dando, porque también he visto eso en ustedes. O sea, Andrés siempre ha sido súper trabajador, o sea, con lo que acaba de decir, que en la madrugada salía a repartir periódicos y después iba a estudiar, mucho esfuerzo. Pero yo creo también de que hay alguna chispa que tienes tú adentro y que tienen algunas personas que Dios ayuda y que logran alcanzar grandes cosas en la vida, ¿no? Hoy estamos aquí sentados en una casa fabulosa, no sé ni cuántos cuartos tiene, pero con un lago precioso, pues no lo pueden ver aquí en el video, pero realmente Dios ha sido muy bueno con ellos y los ha levantado realmente, los ha vuelto a levantar, porque ya los había levantado en Colombia y los ha vuelto a levantar ahora aquí en los Estados Unidos. Pero ¿qué era lo que te movía a ti, Andrés, sobre todo? Porque muchas veces o vamos corriendo a buscar alcanzar cosas, o venimos escapando de algo que nos pesa. En tu caso, ¿cuál era ese motor? ¿Cuál era esa gasolina? Bueno, a diferencia de lo que sucede con mucha gente que sale, por ejemplo, de nuestros países buscando un objetivo, nosotros salimos casi que semi-obligados. O sea, esa necesidad de buscarlo no fue como la primera relación que nosotros estábamos buscando. Nosotros ejercíamos y vivíamos muy bien en Colombia. Entonces, como no estás buscándolo, es difícil que eso te marque una diferencia. Pero lo que pasa es que cuando ya llegué acá y como yo conocí cómo vivía en Colombia y todo lo que pude conseguir dentro de mi especialidad, yo decía, aquí en Estados Unidos lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer mejor, y lo tengo que conseguir mejor. Y eso fue mi plan, metido a que tenía que conseguirlo, a vivir el sueño americano, el dream americano, pero vivirlo bajo todo lo que me permitiera mi potencial de desarrollo hacerlo. Y poder conseguir las cosas soñadas, lo que uno sueña. Y también, perdona que te interrumpa, yo pienso que también para ti lo más importante fuimos nosotros. Por supuesto. O sea, el luchar, el obtener por los hijos y por mí. No era mi deseo personal, porque no era yo, era mi familia. O sea, era llegar a la casa, ver a mi esposa, ver a mis hijos, que cada día iban creciendo, iban teniendo más necesidades, y yo poder ser el suplidor, yo poder ser el cazador que trae la comida a la casa y que todo el mundo se sienta bien. Y eso ha sido siempre el motor para mí, ser el suplidor perfecto, si es posible, si usar la palabra, o el mejor suplidor posible, para que en la casa nunca falte nada de lo que yo te puedo dar y traer. Exacto, y Dios te da muchas bendiciones y lo tienes ahí caminando contigo, pero tú tienes que salir a buscarlo. Cuando la gente estaba en el desierto, Dios les daba el maná, pero la persona tenía que salir a cogerlo, porque si no, no le iba a llegar al cuarto donde estaban viviendo.
Entonces tú tienes que esforzarte, dar lo mejor de ti. Coloca cualquier cosa en tu imaginación, algo que te motive, pero coloca algo y ves detrás de eso, ves detrás de ese sueño. Y todo es posible. Por supuesto, si es de la mano de Dios, pues mucho más, ¿no? Pero si tú te lo propones, lo consigues porque lo consigues. Sí, la palabra clave que creo que define lo que tanto tú como Andrés han dicho es determinación. Así o sea, es, tú así te es. determinaste a darle una buena vida a tu familia y te enfocaste en eso y no tuviste excusas y seguramente hubo obstáculos, pero esa determinación que tú tuviste te ayudó a superar todos esos obstáculos y a tener lo que hoy tienes. Muchos obstáculos. Y recuerdo, por ejemplo, uno de esos en que Andrés estudiando, hizo los 4 años en la universidad, después los 2 años de especialidad, y cuando va en el segundo año de especialidad, nosotros pensando en cómo decirle a la jefe que él tenía, que era una señora, una doctora, y que era muy fuerte de temperamento y muy recta pues en sus cosas, no estoy diciendo que fuera malo, pero que era bien difícil, lo veíamos como que ese podía ser un obstáculo que dijera, sí Andrés, imagínate que aumentan a 1 año más la especialidad. Wow. Y decía, no puede ser ya nosotros queriendo que él ya comenzara a trabajar, claro, para poder, porque si no, ya no podíamos más, ¿me entiendes? Entonces, pero mira, Dios fue bueno, maravilloso. Después de eso, él dijo, voy a hablar con ella, voy a hablar con ella, voy a buscar el mejor momento, cuando Dios me diga, voy a hablar con ella, y así fue. Un día, él se fue a hablar con ella, yo como no sabía qué día era, yo oraba, y ese día, no sé, hubo algo, el Espíritu Santo me dijo como que hoy es el día. Y él se fue de turno a pasar ronda y se encontraba con ella. Y él habló con ella. Mira, cuando él me llama y me dice, ya hablé, yo lloré. Y como que sabiendo que ella había dicho que sí. Wow. Y ella le dijo, sí Andrés, tú ya has hecho mucho, ya has estudiado mucho, y ya le habían hecho una oferta de trabajo aquí en Orlando, imagínate. Pero no lo podía decir hasta que ella no le dijera que sí. Y después de eso, otro obstáculo era cómo si no tenías el permiso especial ni eras residente todavía para ir a trabajar en un hospital y hacer la especialidad. Wow. Entonces, todo eso fueron cosas, pero que gracias a Dios que Él nos fue abriendo las ventanas y las puertas. Ahí me encanta escuchar que pues para ustedes, como dijo ahorita Álvaro, Dios ha sido el centro de sus vidas y hemos visto cómo realmente sí Dios cumple las promesas, ¿verdad? Porque lo que hizo antes, los prosperó, lo volvió a hacer nuevamente. O sea, Él no nos falla, Él simplemente permite situaciones para tratar con nosotros en nuestro carácter. Así es. Si de verdad estaba Él en la base de ustedes, como de sus vidas y en sus matrimonios, en las situaciones difíciles, si de verdad Él iba a seguir siendo esa base en sus matrimonios. Y podemos ver que sí, porque por los frutos lo conoceréis y estamos viendo los frutos que tienen hoy. Pero yo quería preguntarte de pronto a ti, básicamente, Marta, de que tú, pues, te especializaste como una doctora, una otorrinolaringóloga y todo, pero llegaste a este país y la profesión quedó guardada, encajonada. Sin embargo, podemos ver que has sido una mujer y he estado cerquita de ella, emprendiendo cosas, siendo el apoyo de su esposo, orando por él, y con todas las situaciones que tuvieron, pues vemos cómo la oración fue poderoso. Pero ¿qué pasó con Marta? Cuando llegas aquí y tu profesión no la pudiste seguir haciendo, te convertiste en 150% mamá y pues todo cambió. ¿Qué pasó? Bueno, no fue fácil. Había algo dentro de mí que me confrontaba porque yo decía, bueno, todo lo que estudié, todo lo que hice, pero a la vez en esos momentos, sobre todo al comienzo, el hecho de tener otro hijo, el hecho de que yo me sentía que lo estaba apoyando a él para que él pudiera ir a estudiar, de que no fue tanto como unos años después, cuando ya él se hizo especialista, ya comenzó a trabajar y ya tuvimos los documentos también de residencia y todo esto, que ya nos sentíamos como más tranquilos, entre comillas. Sí me comenzó a dar como algo, ¿no? De que pues yo había podido de pronto estudiar o validar la carrera o algo.
Y es cuando de pronto, un día recuerdo, entré al consultorio de una doctora amiga endocrinóloga y bueno, todavía me emociona. Ese día lloré. Lloré con ella, pero dije, Señor, yo sé que tú tienes propósitos con cada quien. Y si esto no se dio, fue por alguna razón. Y comencé a entenderlo y comencé a entender de que habían otras cosas que yo podía hacer. Había otras cosas en las que yo podía prepararme también para ayudar a mis hijos, ayudar a mi esposo y ser esa mujer idónea que él me había escogido para Andrés. Entonces comenzamos también, bueno, desde un comienzo a trabajar con matrimonios, a trabajar con las parejas. Estuvimos en una fundación también médica, de médicos colombianos aquí, las cuales hacíamos, digo hacíamos misiones. porque ahorita, pues, ahorita con lo de esto nos ha podido hacer misión este año, pero estuvimos al frente, Andrés como presidente y yo era la directora ejecutiva de la fundación, haciendo misiones médicas. Entonces esto, llevábamos mucha ayuda humanitaria a Colombia principalmente, hacíamos cosas también aquí, o hacemos cosas aquí también en los Estados Unidos, pero en eso también yo me desenvolvía como médico, entonces eso me comenzó a llenar otra vez, que yo podía atender pacientes, hacer hasta cirugías y todo esto, y la parte humanitaria que también me llena mucho, el servir a las otras personas. Entonces eso me dio tranquilidad y me dio alegría también, gozo, en el que decía, Señor, tú eres perfecto. A pesar de que yo me sentí un poco triste y por lo que había sucedido, exacto, todo lo que había estudiado, pues había otras formas en las que Él me estaba usando y que de pronto era para llegar a más multitudes y de otra forma, pero que yo estaba pudiendo dar algo de mí, ¿no? Como yo quería. Tú sabes que doy testimonio de eso, de las cosas que Dios nos puso en el corazón de crear esa fundación. Una de las cosas que puso sin pensar en ese momento es el desarrollo que Marta tuvo y me impresionó muchísimo. O sea, lo que ella ha hecho por esa fundación, lo que hizo, desarrollarse en la parte de la misión y un día verla en Barranquilla operando fue emocionante. Wow. Tremendo. Bueno, yo creo que ya estamos llegando casi que al final, pero quería dejar para el récord de la grabación de que estamos ahora en el mes de mayo del 2020, un año singular, un año sin precedentes, porque estamos atravesando por una situación de una pandemia, el famoso COVID-19 o coronavirus. Es primera vez que nosotros salimos de nuestra casa, hemos estado 2 meses prácticamente en cuarentena, lo mismo que nuestros amigos aquí. Pero bueno, somos familia y nos hemos atrevido a venir hasta acá a hacer esta entrevista tomando todas las precauciones. Por supuesto, sé que va a haber nuevas normas y la vida nos va a cambiar. Cada 100 años ha habido pandemias y bueno, nos tocó vivirla a nosotros y a nuestros padres y a nuestros hijos. Pero pues, quisiera que nos contaran, Andrés y Marta, qué ha significado para ustedes como familia este tiempo y cómo lo han manejado, cómo lo han vivido, que pueden compartirle a nuestra audiencia sobre esto. Mira, hay una cosa interesante y es que todas las cosas tienen una razón, un porqué, y nos cuestionamos por qué. Y una de las cosas por qué he encontrado es que nos hemos reencontrado con tiempo familiar. Nos hemos reencontrado con que nos encontremos, nuestros hijos están en fases de college o acaban de terminar college o están muy ocupados en sus actividades. Dios nos ha provisto con esta casa, con este espacio gigante, que algunas veces lo habitamos 3 personas, mi esposa y mi hijo menor, que es el que está más cerca. Y un perrito. Y un perrito. Y el perrito. Pero esta pandemia nos dio que mis 2 hijas regresaran, que tuviéramos otro perrito más, que inclusive los de mis hijas también vinieran a estudiar con nosotros la cuarentena, lo cual la casa se llenó y nos encantaba que tuviéramos momentos familiares donde este mesón, así como ven de gigante, no tenía espacio, donde la gente estaba cocinando, a veces no había tráfico para moverse dentro de la cocina. O sea, esos momentos familiares nos trajo, esos momentos de compartir, esos momentos de poder orar en familia, esos momentos de ver una película juntos. Esas cosas nos trajo y algo que nunca nos teníamos tiempo antes, porque cada uno está en medio de su ocupación y comparte momentos muy cortos. Wow. Y esa pandemia nos dio esa oportunidad de compartir en familia y tener momentos juntos
para encontrarnos en algo especial. Ese cumple lo que también sabemos que todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. O sea, de momentos que creemos difíciles o sí, complicados en la vida, siempre sacamos lo bueno. Y esa es la perspectiva que debemos tener nosotros día a día, ¿no? De que algo lo podamos ver, qué es lo que puedo enseñar, para qué es eso, para qué está pasando eso en mi vida. Y qué bueno que lo hayamos aprovechado. Sí, este tiempo sí ha sido un tiempo de unión familiar, sobre todo con nuestros hijos, porque pues estábamos los tres con Andresito, que estudia aquí en la universidad, pero vive en la casa con nosotros. Pero las niñas, hay una que está en Tampa y la otra se vivía en Fort Lauderdale. Entonces ya unirnos era así como que vamos a hacer un viaje porque tenemos que ir los 5, como mis papás que cumplieron 60 años de casado y tuvimos que ir a Colombia. Pero a veces las vacaciones inclusive se complica un poco porque ellos tienen su tiempo de estudio y de trabajo y cosas, entonces ya unirnos. En cambio esta pandemia, ellos aún decidieron, que vieron que la mejor forma era estar aquí todos unidos, que iba a ser más fácil si estaban aquí en el seno del papá y la mamá. Claro. Y entonces el compartir con ellos, así pues ha sido más trabajo, sobre todo para mí aquí en la casa. Pero bueno, no importa, eso realmente, si tú te pones a analizar el hecho de estar compartiendo con ellos, también nos da un poco más de tranquilidad, que en estos momentos que es muy complicado estar afuera en la calle, ellos están aquí, entonces estamos más seguros de que ellos están cerca nuestro. Eso, te da tranquilidad. Sí, exacto. Entonces ha sido, a pesar de que, bueno, la parte triste de todo lo que ha sucedido, de mucha gente que ha muerto afuera, aún personas ya más cercanas y conocidas que han fallecido, pero esa es la parte positiva de esto y creo que de pronto a ustedes también les ha sucedido pasado, y a muchas familias que han sabido aprovechar esa parte positiva, ¿no? de la unión familiar. Así es. Bueno, Andrés y Marta, muchísimas gracias. Bueno, le damos gracias a Dios primero que todo por la amistad que tenemos hace tantos años. Gracias por acogernos aquí en su casa en este fin de semana tan especial. Gracias por este tiempo, por la entrevista, por lo que hemos podido escuchar y aprender de ustedes. De verdad que le damos muchas gracias a Dios. Y ya ustedes aprendieron cómo se despide el programa, ¿verdad? Así que, amigos, una vez más, muchas gracias por este programa. No sé, recuerden suscribirse aquí abajo si les gustó, compartan este video con otras personas y nos veremos en un próximo capítulo de Impactando Multitudes. Marta, es así. No me acordaba, que no me acordaba el nombre, estaba echando cabeza. Pero es un puñito.